Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda versión de webinar de seminarios de investigación en arquitectura. Esta es la primera de dos sesiones que vamos a tener esta y la próxima semana. Y nos van a acompañar 12 estudiantes de nuestra facultad, quienes están dentro del grupo de gente que presentó sus exámenes el semestre recién pasado y que, por supuesto, obtuvo la distinción máxima. Así que nuestras felicitaciones para todos ellos. Nuestro agradecimiento también por haber aceptado esta invitación. Al igual que la versión anterior, recalco que la invitación fue hecha a todas las personas que obtuvieron la calificación máxima, y bueno, quienes aceptaron y se inscribieron son quienes están acá compartiendo su trabajo con nosotros. Para comenzar esta sesión le voy a dar la palabra a la profesora Gabriela Muñoz Sotomayor, la directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad, quien nos va a dirigir un saludo. Profesora Muñoz, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinars de seminarios en arquitectura. Un desafío muy interesante que surge el año anterior, aprovechando el contexto pandemia y la facilidad y oportunidad de hacer actividades en línea. Fue una experiencia muy interesante el año pasado y queremos seguir replicándola gracias al trabajo del profesor Sosa, de hacer esta recopilación y esta invitación a los y las estudiantes de la carrera de arquitectura que han tenido las mejores calificaciones en esta etapa de su carrera, a mostrar sus procesos de investigación, a contar un poquito el desafío que ha sido un área de la arquitectura que no es la habitual, ¿no es cierto? No es la que desarrollamos durante toda la carrera en taller, y que es un espacio muy, muy atractivo, muy interesante y donde pueden profundizar en distintos temas. Creo que ese es uno de las betas más interesantes, digamos, que ha mostrado este espacio y que se puede, y que se ha, digamos, podido difundir a través de estos webinars, es ver las posibles, la gran diversidad de espacios de investigación que plantea la arquitectura. Así que nada, agradecer a todos y todas los estudiantes que van a presentar hoy y en la segunda sesión, por supuesto, felicitarlos por su trabajo y agradecer que quieran compartir su trabajo, digamos, con las otras generaciones y futuras generaciones que están recién empezando a vivir esta experiencia. Muchas gracias y gracias al profesor Sosa por organizarlos. Muchas gracias, profesora. A continuación voy a dejar con ustedes al profesor Juan Pablo Urrutia, jefe de la carrera de arquitectura, quien también tiene unas palabras de bienvenida y saludo. Profesor Urrutia, por favor. Muchas gracias, profesor Sosa. Hola a cada estudiante que está aquí, a cada persona que nos está viendo ahora. Al igual que la profesora Gabriela Muñoz, agradecer también el trabajo que ustedes hicieron, que es destacable y que sirve como ejemplo y referente para cada estudiante que esté viendo ahora, que esté en formulación metodológica, que esté en seminario, o que esté a puertas de tomar formulación metodológica y ahora está en metodología. Para nosotros es súper importante, sobre todo en el proceso de instalación continua, ¿cierto?, de una malla que incluye nuevos espacios donde se refuerza la investigación y que, como todo nuevo desafío, ¿cierto?, se hace complicado por no tener que mirar como referente. Entonces, que ustedes compartan su experiencia, compartan su trabajo, hace que ese proceso sea más natural, sea menos chocante, ¿cierto? Y de alguna manera ayude a los y las estudiantes que van a comenzar este proceso ahora a ver qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Entendiendo que hay un cambio bastante importante entre lo que se hacía antes, lo que se hace ahora, que hicieron ustedes, donde el seminario es más bien un espacio que corona una certificación intermedia. El seminario es un espacio donde ustedes pueden demostrar, ¿cierto?, que tienen cierto nivel de expertise, conocimiento, profundidad en patrimonio, en tecnología, en políticas públicas, en sostenibilidad y hábitat, en patrimonio, ya, en teoría y crítica. Cuestión que no existía antes. El seminario podía tener cualquier enfoque, ¿cierto?, dentro de la disciplina, pero hoy día tiene esa connotación que
que ya les hace a ustedes acreedoras y acreedores de una certificación que naturalmente les va a distinguir porque complementa su título, ¿cierto?, que van a tener próximamente, esperamos, y la licenciatura. Así que muchas gracias por aquello y por compartir su trabajo y su conocimiento. Así que agradecido y contento de estar acá y que ustedes también estén aquí compartiendo el trabajo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Urrutia. Bien, vamos a partir directamente entonces con las 6 presentaciones del día de hoy. Aclaro que las presentaciones están organizadas por líneas temáticas, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver trabajos en la línea de historia y patrimonio y de teoría y crítica. Y la próxima semana los trabajos que decidieron presentarse en las otras líneas. Vamos a partir con el trabajo de Natalia Valencia Acuña, trabajo que fue guiado por la profesora Alicia Campos y en la línea de historia y patrimonio, y cuyo título fue Valoración patrimonial del sector sanitario de la antigua Chimba en función de su equipamiento de salud. Natalia, por favor, si eres tan amable. Gracias, profesor. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? Se ve, perfecto. ¿Tienes que lanzar la presentación? Sí, sí, disculpen. Entonces, parto entonces. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad de estar aquí presentando mi seminario, el cual se tituló Valoración patrimonial del sector sanitario de la antigua Chimba en función de su equipamiento de salud y corresponde a la mención de patrimonio. Fue desarrollado con la tutela de mi profesora guía Alicia Campos, a quien agradezco enormemente toda su paciencia y correcciones durante este proceso. La motivación que me llevó a este tema de investigación fue más que nada un electivo que yo tomé, que era sobre arquitectura de la salud y cómo esta puede ser considerada patrimonio. En este pude estudiar un hospital que luego sería elegido como caso de estudio para mi investigación, y además pude hacer una visita a terreno de este barrio. Así que eso me dio las principales directrices que me llevaron luego a esta investigación. Como tal, mi investigación está enfocada en el sector de la antigua Chimba, donde hay una presencia de equipamiento sanitario desarrollado a partir del siglo XIX. En ese momento este sector era un lugar alejado de la ciudad, fuera de servicios, de conexión, y estaba asociado a la muerte y a la enfermedad, a cosas negativas. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado, está muy bien conectado con el metro, hay nuevos servicios, y entonces esto lleva a una importante presión inmobiliaria y a un avance de proyectos que cambian todo este enfoque sanitario inicial. Además, esto se suma a una falta de protección legal y de estudios patrimoniales de este equipamiento sanitario. Por ende, mi problema de investigación fue comprender el valor histórico de este barrio desde un enfoque patrimonial para lograr una visión del sector en función de este equipamiento de salud y la relevancia arquitectónica de este, desde el cual se desprendió de igual forma lo urbano. La pregunta de investigación propiamente tal fue qué elementos arquitectónicos, incluidos los urbanos, permiten estudiar la arquitectura del sector y de sus edificaciones de salud para poder entender su relevancia a nivel nacional, para lo cual planteé el objetivo general de intentar visualizar la relevancia arquitectónica y urbana de este sector a nivel nacional a través de su equipamiento sanitario propiamente tal, para llegar en un momento a buscar como objetivo poner su puesta en valor. Por ende, mi investigación fue más que nada una investigación cualitativa, para lo cual se eligieron 6 casos de estudio: el antiguo Hospital San José, el antiguo Hospital San Vicente de Paul, el Servicio Médico Legal, el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital Roberto del Río y el SEMDA Central de la Universidad de Chile, los cuales fueron estudiados a partir de un criterio cronológico, ya que este permitía comprenderlos como parte de un mismo conjunto. Y la investigación tuvo 2 fases. En primer lugar, un análisis urbano arquitectónico, donde hubo análisis comparativo de cartografía histórica, más que nada, y además consulta a bibliografía y documentos. Y lo que hice fue tomar estas cartografías del siglo XIX y XX, enfocarlas a mi sector de estudio y esto pasarlo a un esquema digital como se puede ver acá, que me permitiera comprender cómo fue cambiando la trama urbana a partir de este equipamiento de salud, cómo hubo cambio de las vías principales que lo conectaban, entre otros sucesos urbanos. Por otro lado, hubo una segunda fase relacionada con el análisis espacial programático, donde hubo un análisis de planimetría y de fotografías, además de la revisión de bibliografía y documentos. En este momento me buscaba enfocar cómo se lograban las conexiones y los recintos más importantes de estos equipamientos de salud, además de comprender los principales elementos espaciales programáticos que permitían comprender su relevancia.
En este momento fue importante las entrevistas que tuve con algunos profesionales que me ayudaban a guiar y a comprobar y también debatir estos hallazgos que yo iba desarrollando a través de la investigación. En un momento se planteó hacer una visita a terreno de los casos de estudio, pero luego con la pandemia eso no fue posible, así que quedó pendiente ese punto. La principal conclusión que pude obtener de mi investigación fue que los edificios de salud que estudié han ejercido un papel relevante en el desarrollo de la trama urbana de este sector, principalmente a través de la apertura y extensión de las calles de este sector, además del cambio en la morfología de las manzanas y del propio trasurbano, lo que me llevó a determinar que este sector de estudio representa una tipología territorial única en Santiago que retrata la historia de la medicina chilena. Asimismo, hubo una segunda gran conclusión relacionada con que estos edificios estudiados demuestran esquemas sanitarios con programas y elementos arquitectónicos innovadores en nuestro país. Esto lo pude ver a través de la identificación de tipologías únicas y que eran la primera utilización de esas tipologías en nuestro país, además como recintos importantes, y en otro punto que en estos edificios se desarrollaban las primeras profesionalizaciones médicas en Chile. Por ende, me llevó a determinar que los casos de estudio son reflejo de los principios que regían tanto la medicina como la arquitectura al momento de ser diseñados. Por último, bueno, ambos me llevaban al objetivo general que propuse en un inicio. Y por último, en aportes disciplinares de la investigación, principalmente son tres. Aportar a la valorización patrimonial de estos casos de estudio, ya que la investigación viene a complementar procesos incipientes que se han desarrollado para desvelar el valor que tienen estas instituciones, así como también abrir la discusión acerca de qué valor representan estos para nuestra universidad, ya que la Universidad de Chile estuvo presente en 4 de los 6 proyectos y fue un actor importante para llevarlos a cabo. Por otro lado, hubo un aporte hacia la proyección de los casos de estudio, ya que en este momento varios de estos casos están desarrollándose proyectos que buscan o reorganizarlos o reubicarlos a otros lugares de Santiago. Así que empieza la discusión acerca de qué uso van a tener estas edificaciones cuando cesen sus funciones, para lo cual mi intención es aportar en esta discusión, ya que necesita la voz de distintos actores. Y finalmente hay una creación de material nuevo, ya que me pude percatar de que algunos casos de estudios poseían escasas o nulas fuentes acerca de su ámbito urbano arquitectónico. Por otro lado, digitalicé algunos planos del siglo XIX y XX que ayudan también a preservarlos como fuentes bibliográficas y que también llevarían a evitar repetir el caso del antiguo Hospital San Vicente de Paul, que fue demolido a mediados del siglo pasado y llevó también a la pérdida de un referente para la arquitectura de salud y toda la información también que se había recabado de este. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Natalia, por compartir tu trabajo. Impecable presentación. Bien, vamos a continuar con Gaspar Vial Pérez. Él trabajó con el profesor Max Aguirre en la línea de teoría y crítica. El título de la investigación que nos va a presentar Gaspar es Arquitectura e Ideología, obra de Juan Martínez Gutiérrez entre 1934 y 1960. Gaspar, te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, el título de la investigación es Arquitectura e Ideología, obra de Juan Martínez Gutiérrez entre 1934 y 1960. Mi profesor guía fue Max Aguirre González y en el área de teoría y crítica. La investigación indaga en la relación existente entre ideología y arquitectura, en base al supuesto de que la primera puede ser representada por un símbolo que evoque un significado y la arquitectura puede materializar la idea simbolizada a través de la composición. La relevancia es que como la arquitectura tiene la función de materializar los espacios en donde se desenvuelven los individuos, es necesario hacer una consideración acerca del significado de estos espacios y cómo influyen en la conducta espacial de las personas. Bueno, la investigación se dio primero para determinar el problema de investigación, que partía siendo como el vínculo de la arquitectura y la ideología, la manera en cómo se compone una obra está atravesada por la ideología. Y el contexto del movimiento moderno y su contexto histórico mundial, como la explosión y polarización ideológica y el rol de las vanguardias artísticas. Por otra parte, la elección de los establecimientos educacionales, ya que la ideología se traduce en un proyecto educativo que se ve en las distintas instituciones. Y por último, cómo Juan Martínez, siendo un referente del movimiento moderno y es el arquitecto de 3 escuelas influyentes estatales de Chile. Y para eso llegué a hacer la pregunta de la investigación de cómo se materializa simbólicamente una ideología en la composición arquitectónica de los edificios escuelas militares y las facultades de Derecho y Medicina de la Universidad de Chile.
con el objetivo de identificar una ideología a través de elementos simbólicos en la composición arquitectónica. En el procedimiento y la metodología hice una revisión bibliográfica robusta, partiendo por el marco teórico, que hice una revisión histórica del concepto de la ideología, partiendo por los preceptos marxistas hasta llegar a la visión de Louis Althusser, que considera la ideología más como una cosmovisión. Luego, investigué el aparato en cómo afecta la ideología sobre la composición arquitectónica, cómo funciona, viendo lo propuesto por Louis Durand, y finalmente cómo esto se traduce en un símbolo. Luego de haber estudiado exhaustivamente los conceptos, logré determinar una metodología de análisis, que parte en una primera instancia por un análisis pre-iconográfico, que es la situación del arquitecto de la época y las condiciones del encargo, hablando del contexto situacional. Después viene un análisis estético formal, partiendo por el emplazamiento, el programa, la tecnología de materialidad, elementos de composición y características estéticas y la configuración del espacio a escala. Todo esto desde la tesis doctoral de la profesora Alicia Campos. En una tercera instancia realicé un análisis comparativo con el estilo de los casos europeos ideologizados, como las dictaduras totalitarias, como fue el caso de Alemania, Italia y la Unión Soviética, para finalmente hacer un punto desde la percepción, en donde veo la relación entre el individuo y el edificio, en cómo este puede ser aplastante o cómo puede abrazar al individuo, y las condiciones atmosféricas, para finalmente realizar una síntesis y determinar una ideología. En los resultados de la investigación pude determinar que efectivamente hay una relación entre la arquitectura y la ideología que estaba a lo largo de gran parte de la historia. Partiendo por el caso de la Facultad de Derecho, determiné que viene una ideología liberal republicana y que tiene un espacio dedicado hacia el civismo. Por otro lado, la Escuela Militar tiene mayoritariamente una ideología totalitaria, en donde, si bien presenta el civismo, el edificio es una parte magnificente, mientras el individuo es una parte minúscula en la totalidad de la institución. Finalmente, la Facultad de Medicina representa mayoritariamente el republicanismo, pero también el liberalismo, pero tiene muchas alegorías a los preceptos demócratas de la Grecia clásica. Es como una combinación entre estas últimas dos. Y bueno, una conclusión que me llevo es que Martínez, como un representante del gremio, proyectó distintas ideologías acorde a cada mandante. Por ejemplo, fundamental la diferencia entre la escuela militar, con toda la herencia prusiana, no es de extrañar que tenga tanta semejanza a los edificios que se proyectaron en la Alemania nazi. Lo mismo pasa con las otras dos obras. Cada una responde a las necesidades de cada institución. Finalmente, como las contribuciones a la disciplina, vemos como ampliar el campo de interpretación para permitir que la arquitectura sea estudiada como portadora de ideología. Se hace posible al utilizar parámetros similares al análisis simbólico de la arquitectura religiosa y de la antigüedad, pero en la arquitectura moderna. La composición tiene un significado intrínseco que se traduce en patrones comunicativos rastreables en el pasado, que abren la posibilidad para conocer estilos y composiciones que representan una visión de una época, la posibilidad de reinventar signos para adaptarlos para el contexto actual. También tiene la función de incorporar una arista simbólica a la interpretación arquitectónica que aborde la relación entre el individuo y el edificio, o el significado que este último tiene para una sociedad determinada. Que todo esto conlleva a generar esta herramienta metodológica que nos permite proyectar edificios con una ideología específica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaspar, también por tu presentación. Bien, vamos a continuar ahora con Camila Cayún Flores, quien desarrolló la investigación El rol del manifiesto en la arquitectura contemporánea, nuevas estrategias de formulación y difusión. Este trabajo lo desarrolló en la línea de teoría y crítica bajo la tutela del profesor Felipe Corbalán. Camila, por favor.
Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi investigación de seminario se tituló El rol del manifiesto de la arquitectura contemporánea, nuevas estrategias de formulación y difusión. Fue guiada por el profesor Felipe Corbalán y se enmarca dentro de la línea de teoría crítica. Y bueno, y la principal como motivación que hubo detrás de esta investigación, más allá de investigar como el concepto de manifiesto, siempre me interesó construir una investigación que fuera como estrictamente como disciplinar, que sea como desde la arquitectura y sea sobre arquitectura, y no desde una mirada como tan histórica, que es lo que pasa como generalmente, sino que una visión como más contemporánea, una visión como hacia la arquitectura contemporánea desde la teoría de la arquitectura. Entonces yo me agarré del concepto de manifiesto y mi principal como problema, o sea, mi objetivo con esta investigación era discutir los alcances del término del manifiesto en la arquitectura contemporánea, ver cómo se pudo haber actualizado este término, analizando la práctica contemporánea de arquitectura. Entonces, en este sentido, mi hipótesis apuntaba principalmente a que existen ciertas prácticas arquitectónicas contemporáneas, dígase como oficinas de arquitectura, que dentro de su manera de operar, como la construcción de su línea de trabajo, se puede identificar un manifiesto como lo fueron diferentes expresiones a través de la historia de la arquitectura. Entonces yo para como validar esta hipótesis, dividí mi investigación en dos partes que son como jerárquicamente igual de importantes en la investigación. En primer lugar, construí un marco teórico que abarcara el concepto de manifiesto de arquitectura, tanto a través como de sus diferentes manifestaciones a través de la historia y la teoría de la arquitectura, y también sobre como, otra vez, y con una discusión de autores también que me permitiera como llegar a una definición de manifiesto de arquitectura en base a su historia y teoría. Y esta como definición a la que yo llegué es la que articula ambas partes de mi investigación, ya que la aplico a un estudio de casos en el que yo elijo dos oficinas de arquitectura contemporánea, que son Dogma y Moss, a las que yo le aplico esta definición que yo formulé, que se basa en 3 puntos, y trato de buscar cuáles son como, o sea, como si esta definición de manifiesto se pueden marcar dentro de la manera de operar que tienen estas oficinas. En ese sentido, mis conclusiones, luego de analizar estas oficinas en base como a mi definición construida de manifiesto, es que sí se puede identificar que a través de una visión crítica sobre la práctica arquitectónica y una toma de decisiones que determinen una línea de acción, una línea de trabajo, una agenda de trabajo, como se llame, sí se puede identificar una postura disciplinar, como lo han hecho los manifiestos de arquitectura. Ese es el objetivo principal, finalmente, de un manifiesto de arquitectura, como dar a conocer una postura disciplinar y una manera de operar frente a la arquitectura. Entonces yo encontré que estas oficinas sí toman decisiones constantes a través de todo su trabajo que permite como identificar su postura. Sin embargo, es complicado como caracterizar como la práctica de esta oficina es un manifiesto de arquitectura, como que es un poco problemático. Entonces las conclusiones igual son súper abiertas, y sobre todo por el hecho también de que el término de manifiesto de arquitectura carga como con un peso histórico que uno siempre lo asocia como a las vanguardias o a expresiones como muy radicales que no tienen mucho lugar en la práctica contemporánea. Entonces, como que siempre va a haber como una cierta como cautela a la hora de utilizar el término. Y eso igual influye a la hora como de poder concluir algo. Igual, en todo caso, yo desde un principio sabía que no iba, es como bien exploratoria la investigación, yo nunca
siempre supe que no iba a llegar a una conclusión como esto es el manifiesto en la arquitectura contemporánea. Era más como iniciar una discusión en torno al término, porque es bien como incipiente el tema, la verdad. Bueno, y, y en términos como de mi aporte a la disciplina, sería eso, como en una escala más particular, eso como iniciar la discusión en torno al término de manifiesto de arquitectura y situarlo dentro del contexto contemporáneo, que es algo que creo que no existe mucha discusión al respecto, por lo tanto mis conclusiones tampoco son como tan certeras, quizás. Y en términos más generales, que era lo que yo comentaba al principio, que como poner en valor una discusión más disciplinar en la que se hablara de arquitectura y se utilizaran recursos como estrictamente como arquitectónicos, que no recurrir como a esa multidisciplinariedad que suele suceder en los seminarios. Yo como que quería hablar solo de arquitectura y como que eso era como siento que es un aporte como reivindicar una discusión más disciplinar. Y eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Camila. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar ahora con Miguel Fundora Rodríguez. Miguel también trabajó en la línea de teoría y crítica y su investigación se titula Arquitectura y ficción, símbolo arquitectónico como elemento narrativo en El Señor de los Anillos. En el caso de Miguel, yo voy a compartir la pantalla y Miguel nos va a ir dando el relato de su presentación. Ya, Miguel, cuando tú quieras. Ya, perfecto. Hola, buen día. El título de mi seminario fue Arquitectura y ficción, símbolo arquitectónico como elemento narrativo en El Señor de los Anillos. Se enmarcó dentro del área de teoría y crítica y la desarrollé con la ayuda del profesor Pedro Sosa. Gracias por la ayuda, por la invitación y por compartir ahora. En términos generales, esta investigación se motivó por mi interés personal en dos temas específicos. Por un lado, la representación arquitectónica, que es como uno de los aspectos que más me llaman la atención de lo que es la teoría. Y por otra parte, mi interés personal en lo que es la literatura y medios artísticos gráficos, como el cine y la ilustración. En ese sentido, el problema de investigación se desarrolla en torno a la idea de la representación arquitectónica como un elemento que utiliza símbolos arquitectónicos para transmitir determinados significados. Y en este caso en particular se presenta como un puente entre lo que es la arquitectura y las historias y mundos ficticios que se presentan en distintos medios para contarnos esta ficción y esta narrativa. De esta forma, mi problema de investigación se cristaliza en la pregunta de qué rol juegan los símbolos arquitectónicos en la interpretación de representaciones de arquitectura que se presentan en obras de ficción, con el objetivo principal de entender la naturaleza del símbolo arquitectónico y cómo se usa dentro de este contexto. En lo que respecta a la metodología, se basó principalmente en dos etapas. En un comienzo, una revisión bibliográfica para profundizar y llegar a un entendimiento completo de los principales conceptos que traté a lo largo de la investigación, como la representación arquitectónica, el símbolo arquitectónico y los tipos de significados que la arquitectura puede comunicar, y así como una profundización en los medios artísticos que podría haber llegado a tratar. Luego de determinar un caso de estudio particular, que en este caso fue El Señor de los Anillos, las adaptaciones cinematográficas y en menor medida los libros originales de Tolkien, tuve la oportunidad de realizar entrevistas con algunas de las personas que estuvieron involucradas en la producción de las películas, principalmente en la área de dirección de arte. Pude hablar con directores de arte y artistas conceptuales que me dieron su input en lo que es las intenciones y las motivaciones detrás de sus procesos de diseño, cómo se desarrollaron estos procesos de diseño arquitectónico desde lo que es la adaptación de la obra escrita a la película y al arte que ellos produjeron, y finalmente qué
qué rol ellos buscaron darle a la arquitectura dentro de la obra y qué tipos de mensajes ellos buscaban comunicar a través de la arquitectura que diseñaron. Por otra parte, también tuve la oportunidad de hablar con varios académicos especializados en la obra de Tolkien, que dada su longevidad tiene bastantes estudios realizados sobre su cultura y sus mensajes y todo el subtexto que existe detrás, quienes me pudieron dar un poco de su interpretación de lo que es la arquitectura dentro de la obra original y cómo finalmente la adaptación cinematográfica pone estos elementos en la pantalla. En base a estos dos ámbitos es que realicé mi análisis, donde sistematicé y finalmente extraje las principales ideas y conceptos principales que cada una de estas entrevistados me proporcionó, y los crucé con la información de mi marco teórico para sacar conclusiones relevantes al problema de investigación. Y en este sentido, volviendo un poco a la pregunta de cuál es el rol del símbolo arquitectónico, las conclusiones que saqué principalmente fueron que el símbolo arquitectónico dentro de este contexto de obra artística y narrativa tiene una serie de roles que se producen de manera constante y que cambian según el punto de vista. Dentro del proceso de diseño y producción cinematográfica, en este caso, el símbolo arquitectónico se presenta como un elemento que, por una parte, permite a los autores y artistas detrás de él representar su visión artística, pero se cierne a ciertas restricciones técnicas y físicas. Ya en lo que respecta más a la historia en sí misma y a la ficción que se presenta, el símbolo arquitectónico es un elemento que establece un contexto físico y temporal, pero también desde un punto de vista más arquitectónico establece determinadas espacialidades y determinadas atmósferas a través de su composición y su espacialidad. Y además, quizá en un plano más secundario, pero siempre presente, es un elemento que transmite valores históricos y culturales de lo que está sucediendo dentro de este mundo que vemos en pantalla. Finalmente, desde el punto de vista del espectador, de nosotros, el símbolo arquitectónico se presenta como un elemento que da contexto no solo para lo que ocurre dentro de la historia, sino que para la historia en sí mismo y cómo ésta se cuenta. Establece el tono de la película o de la historia como medio, y finalmente permite al espectador crear su propia interpretación y entendimiento personal de la arquitectura que está viendo y de la historia que se está contando, lo que finalmente todos estos aspectos indican principalmente a la existencia de un determinado imaginario o repertorio de símbolos arquitectónicos que se basan en concepciones culturales compartidas y que nos permiten comunicar desde los artistas y escritores a sus espectadores determinados significados con cierto grado de verosimilitud, y finalmente establecer la arquitectura que ellos están creando como símbolos arquitectónicos nuevos que comunican ciertos mensajes. En este sentido, considero que la principal contribución disciplinar de la investigación que realicé se centra como en la perspectiva interdisciplinar de estos aspectos y cómo se combina un poco el punto de vista teórico y académico arquitectónico con la práctica artística, y finalmente cómo el entendimiento que existe actualmente de la arquitectura como elemento comunicacional es algo sorprendentemente compartido entre distintas áreas, no solamente la arquitectura, que llevan a que la arquitectura sea utilizada como una herramienta común para transmitir distintos mensajes, contar distintas historias y mostrar distintas representaciones artísticas y mundos que realmente no existen, pero que el artista crea a través de la arquitectura. Y finalmente también del potencial que existe en lo que es el desarrollo teórico y profesional también de la disciplina en el campo artístico, en lo que es el cine, en lo que es el arte, y cómo lo que nosotros aprendemos y abordamos en la academia se puede aplicar de cierta forma a otros ámbitos que son de cierta forma externos a la arquitectura, pero que aún así se relacionan con cómo la gente entiende la arquitectura, cómo la gente ve la arquitectura y cómo la gente entiende y ve el arte también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Bien, vamos a continuar con el trabajo de Fernanda Molina Sepúlveda,
titulado Rol de las herramientas gráficas en la definición de cánones estéticos y adopción de modas arquitectónicas. Fernanda, por favor, comparte ya y comienza cuando tú quieras. Se ve, ¿no? Se ve perfecto. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Molina. También estoy dentro del área de teoría. Y mi profesor guía fue Pedro Sosa. Muchas gracias por el tiempo que compartimos con el seminario, ya que me tomó harto tiempo terminarlo. Bueno, el tema es el rol de las herramientas gráficas en la definición de cánones estéticos y adopción de modas arquitectónicas. Cuando comencé a realizar la investigación, lo primero que hice fue definir 5 conceptos que creo que eran clave para poder seguir el proceso de la investigación y del estudio. Definí estos 5 conceptos: canon, moda, estética, estilo y rol, que finalmente son parte del título y del tema. Y junto con leer varios autores que tratan estos temas de la imagen arquitectónica en sí, salieron estas 3 preguntas de investigación: ¿qué criterios predominan en la adopción de modas en arquitectura? ¿Qué es lo que hace una imagen exitosa? Que fue uno de los temas más grandes que trató la investigación. Y si es la función o la interpretación de la imagen el motivo principal de la adopción de modas en representación arquitectónica. Tenía un objetivo principal la investigación, que era establecer si alguno de los criterios que desarrollé a lo largo de la investigación era prioritario para los arquitectos al momento de construir una imagen arquitectónica, y si esto representaba una moda arquitectónica, finalmente. Y por último, y segundo, objetivos específicos en donde quería comprobar si el predominio de la adopción en base al valor perceptual de las imágenes tenía que ver con un público más inexperto con respecto a la arquitectura, y por otro lado, si es que la apreciación de la imagen en cuanto a la función tenía que ver principalmente con expertos en el área de la arquitectura, que formaban juicios de valor entendiendo la construcción que viene detrás de la imagen arquitectónica. Desarrollé un marco teórico con varios autores que tratan la imagen, por un lado en cuanto a la función y por otro lado en cuanto al uso imaginativo que tiene la imagen. Desarrollé un marco metodológico. Esto fue evolucionando a medida que fui entendiendo y metiéndome un poco más en el tema de la investigación, en donde primero se desarrolló un estudio mixto, considerando tanto datos cualitativos como cuantitativos. Se generó una encuesta que era, porque finalmente lo que necesitaba era generar datos concretos con respecto a cómo funcionaban las imágenes o por qué se elegía un estilo gráfico en cuanto a otro, porque existía como este criterio que todos sabemos que existe, pero no estaba como, no estaba definido en el fondo. Entonces, esta encuesta finalmente lo que hizo fue mostrar imágenes arquitectónicas con ciertos estilos gráficos definidos, y que las personas, tanto como parte de la arquitectura como fuera de la arquitectura, definieran cuál era estéticamente la que preferían. De aquí salió un segundo cuestionario en donde finalmente todas las imágenes que se mostraran dentro del estudio tenían que estar validadas como parte de un estilo gráfico determinado. Y una vez que se obtuvieron esos datos, que se recopilaron esos datos, se entendió que no era suficiente para responder las preguntas de investigación, de lo que salió una entrevista a expertos, en este caso a profesores de la universidad, que se entiende que tienen gran contacto con imágenes arquitectónicas, y se les presentaron estos datos de las encuestas, y se trabajó en base a eso. De aquí salió una discusión de resultados súper interesante. Primero, que el carácter comunicativo de la imagen y la claridad en la que se entrega este mensaje finalmente son factores que pueden definir una imagen como exitosa. Segundo, que la línea y el renderizado son definitivamente las gráficas preferidas. El renderizado por parte de personas que son ajenas al mundo de la arquitectura, no arquitectos, y la gráfica de líneas por personas que son parte del mundo de la arquitectura. Con respecto al estilo gráfico de líneas se pudo profundizar un poco más, ya que tiene características visuales en cómo se entrega el mensaje que son muy valoradas por personas que están dentro del mundo de la arquitectura. Como cuarta discusión, yo durante la investigación trabajé la intención y la interpretación como conceptos separados, cuando en realidad deberían haber sido conceptos conjuntos, ya que durante la investigación se comprobó que al considerar estos conceptos como un complemento del otro,
generan una imagen exitosa. Y por último, que la imagen no es solo un medio de la arquitectura, sino que también es un fin, que era algo bastante interesante. Por lo tanto, las conclusiones son que existen modas de representación arquitectónica, que el carácter comunicativo de la imagen lo convierte en un recurso valorable, valioso de la arquitectura. La experiencia de las imágenes y la comunicación que existe entre las personas y la arquitectura tiene que ver con la experiencia que tiene el dibujante. Que la adopción de modas, y esto era algo aparte de la investigación, se da muchas veces gracias a la información que tenemos actualmente en las redes sociales. Y un dato como extra que salió durante la investigación fue que la axonométrica es la tipología de representación que actualmente está más de moda. Entonces, al final la contribución y el trabajo futuro de esta investigación es que rescata el valor arquitectónico de la imagen, que creo que es algo súper valorable. Reconoce la existencia de modas de representación, que si bien es algo que todos sabemos, no era como algo concreto, no estaba definido como por un estudio formal. Y como un paso futuro, y que creo que es valioso de la investigación, es rescatar cuáles finalmente son los aspectos visuales que componen cada estilo gráfico que actualmente se encuentra de moda, como la tipología de la axonométrica o la gráfica de líneas o la gráfica del renderizado. Y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernanda. Bien, y la última presentación del día de hoy está a cargo de Chiara Consiglieri Enei. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Chiara. Ya, el título de la investigación es, lo llamaremos edificio por mientras. 3 edificios para mega eventos deportivos como espacios temporales con capacidad de transformación. Trabajo que fue desarrollado bajo la tutela de la profesora Gabriela García de Cortázar. Cuando tú quieras, Chiara. Ok. Estoy un poco pegada, así que por favor me avisan cualquier cosa. Si prefieres, apaga tu cámara para que se escuche bien el audio, como tú quieras. Mejor, buena idea. Bueno, primero muchas gracias por la instancia, a Pedro por organizarla. Creo que es una muy buena instancia para mí, tanto como para los estudiantes. Y también agradecer a mi docente guía, a Gabriela, que me apoyó siempre en este proceso. Bueno, con el título iniciando la presentación, con el título como un ejercicio intelectual, el cual está puesto en mi artículo y se repite también para esta presentación, es que mi artículo son 3 edificios para mega eventos deportivos como espacios temporales con capacidad de transformación, a los cuales los llamaremos edificios por mientras. Primero, de alguna manera, cómo llegué a este tema y mi motivación personal es que yo siempre he nadado, fui seleccionada nacional muchos años, mi hermana igual, mi familia está muy involucrada en este tema, y de alguna manera yo tengo una relación de tipo primera fuente con este mundo. Y con observaciones que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, también como en la universidad y ya trabajando también para el seminario, es que aparece mi problema de investigación con el caso de Beijing 2008, de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con la pajarera o de viernes, y también como el conjunto de los Juegos para Beijing, en donde aparece un desequilibrio entre inversión y utilidad de los proyectos, en donde de alguna manera estos proyectos terminados el evento deportivo terminan por convertirse en elefantes blancos en medio de una ciudad totalmente activa. Y es por esto que aparece, bueno, Beijing como punto bisagra con los Juegos Olímpicos de Londres 2012 como una respuesta a este problema, o un intento de descubrir una respuesta, con una propuesta más sustentable tanto en lo económico, político y social para la ciudad anfitriona, y cosa que se ha repetido como en las propuestas para Río, Tokio y París, los Olímpicos, y también para otros tipos de mega eventos deportivos. Y a partir de esto es que se seleccionan 3 casos de estudio a partir como nuevas propuestas arquitectónicas con espacios con capacidad de transformación y con diseño y estrategias de transición que conviven dentro del mismo proyecto. Esto sería el Centro Acuático de Londres para los Olímpicos de Londres 2012, la piscina de Varos Liguet para el Mundial de FINA 2017 en Budapest,
y el estadio de handball para los Juegos Olímpicos de Río 2016. En un pequeño resumen de estos tres edificios, el primero es una piscina, que lo interesante es que con una capacidad para 17.000 personas para los Juegos, en modo olímpico. Luego de terminado el evento, esta piscina es reducida para convertirse en una escala municipal, con tribunas para 2.500 personas máximo. Luego la piscina de handball, o sea, la piscina de Városliget en Budapest, es una piscina que se monta sobre un lago para una pista de hielo en invierno en el parque de Városliget, donde terminado el evento la piscina es por completo desmantelada, pudiendo volver el parque a ser lo que era. Y por último, el estadio de handball para Río, donde el estadio es un estadio totalmente tradicional, pero terminado el evento, el edificio es desmantelado y almacenado para luego convertirse en 4 colegios para 500 estudiantes cada uno. Y de esta manera, a partir de esto es que, bueno, aparece mi pregunta de investigación, luego de analizar, observar y conceptualizar estos edificios, que aparece la pregunta de qué posibilidades abre para la arquitectura de edificios deportivos de gran escala diseñados para el cambio. Y el inicio de esta pregunta partió siendo un tema de estrategias o dualidades de concepto, pero luego de haber puesto en conversación a los edificios es que llegué a 3 temas o conceptos de los cuales yo abordo esta presentación, no así mi artículo, ya que mi artículo lo hice en realidad de manera lineal a través de los edificios. Bueno, y entonces este caso sería, los analizo en torno al programa, y qué es lo que me puede decir con estos edificios en torno al programa, luego en construcción, y por último en torno a la logística. De alguna manera sí, llegando a, y volviendo un poco a mi pregunta, a mi problema de investigación sobre este punto bisagra y qué es lo que ocurre con estas nuevas propuestas, es que a través de este esquema intento sintetizar la respuesta a mi pregunta respecto a qué posibilidades abren para la arquitectura de estos 3 edificios. Esta se da de 4 maneras. Primero, la posibilidad de la arquitectura de poder adaptar su forma al cambio de eventos en el tiempo. Segundo, la posibilidad de funcionar como artefactos autosuficientes y autoportantes independientes al terreno. Tercero, la posibilidad de que la arquitectura pueda viajar y establecerse en diferentes lugares. Cuarto, la posibilidad de hacer con un edificio múltiples edificios y viceversa. También, de alguna manera, me permití especular sobre 2 posibilidades más, que serían la posibilidad de que la arquitectura pueda establecerse en lugares prohibidos y la posibilidad de reutilizar arquitectura destinada al desuso para convertirla en otra cosa. Y por otra parte, además de mirar estas nuevas posibilidades para la arquitectura, siendo edificios la palabra más genérica para referirse a la arquitectura, en el proceso de la investigación estos casos muestran temas diferentes e interesantes, alejándose de alguna manera de una definición genérica como lo es edificio. Y siendo así, volviendo al título de este seminario, aparece una segunda pregunta, como si estos edificios no son edificios, entonces, ¿qué son? Y de alguna manera yo busco entonces definirlos dentro de un concepto, donde para mí Londres correspondería de alguna manera genéricamente a un edificio, ya que en realidad la propuesta es reducir un apéndice temporal, por lo que se mantiene estructuralmente y como edificio en su lugar, con sus fundaciones y todo. Luego, en el caso de Budapest, yo lo defino como una máquina, como por sus capacidades autosuficientes y autoportantes, sustentándose por el terreno y su paisaje, permitiendo el cambio a través de un proceso mecánico, al instalarse de alguna manera, cumplir su función y poder retirarse. Y por último, el caso de Río, lo defino como un kit de piezas o kit of parts, como un juego de piezas que comprende sus elementos, piezas por sobre el todo, y sus capacidades en ensamblaje, desmantelación y reutilización, como un proceso constructivo al estilo mueble IKEA, pero a la escala de un estadio o un colegio. De esta manera, los edificios muestran una extensión de lo que hoy entendemos como edificio,
como una manera de resignificar este concepto genérico para denominar la arquitectura. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Kiara. Bien, muchas gracias nuevamente a todos por haber presentado, todas y todos por haber compartido su trabajo de investigación con nosotros. En los minutos que quedan quisiera plantear un par de preguntas y invitarlos a que tomen la palabra libremente ya y tratemos de transmitir parte de la experiencia que ustedes vivieron a quienes vienen en generaciones nuevas, ¿ya? Para ello, tal vez la primera pregunta que quisiera poner sobre la mesa es, a la luz de las investigaciones que todos ustedes han presentado hoy y que ejemplifican un amplio espectro de temas, un abanico de temas. Vivimos solo 2 de todas las líneas que hay en la facultad. La próxima semana vamos a tener representantes de otras líneas, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes la investigación ahora? Ahora que la terminaron, ahora que pasaron este hito, ahora que están al otro lado. Y particularmente me interesa si alguien pudiese desarrollar qué piensan de las competencias que la investigación les ha entregado cuando ustedes se visualizan como futuros profesionales de la Universidad de Chile. No sé quién quiere partir. Por favor, Kiara, abra el micrófono nomás. Esto es una conversación. Ya. ¿Cómo veo ahora mi investigación? Después de ya haberla terminado, ya pasó un tiempo, bonita. Me gusta la investigación. La encuentro entretenida. Pensando que pronto tengo que empezar título, creo que me gustaría partir por ahí. Creo que en unos meses tendré que volver a meterme en el tema y empezar a ver qué puede salir de ahí. Creo que no tengo miedo a eso, como al intentarlo, pero tampoco es que lo tenga como claro ahora. Pero creo que es un buen punto de partida para seguir con algo. Además que me gusta, creo que es como una buena recomendación ahora, que les guste. Para mí fue muy importante porque nunca fue una lata. Sí fue agotador, pero nunca fue una lata. Y las competencias que me dio, bueno, en general yo no soy muy buena para leer, ni tampoco para escribir, y creo que fue un muy buen ejercicio. Además, yo hice artículo, entonces pensando en que no soy tan buena para escribir, me ayudó que fuera artículo porque era una exigencia que fuese muy sintético, pero también me dio tiempo para pensar mucho cómo escribirlo, ya que me cuesta como que tuve tiempo para poder hacerlo. Y fue una buena experiencia para aprender a escribir. No sé, yo nunca he tenido que escribir tanto o leer, y fue como creo que hoy día escribo mejor y puedo observar y leer hasta mejor. Así que eso creo que podría ser mi mejor aprendizaje. Muchas gracias, Kiara. Fernanda, por favor. Bueno, yo en lo personal me tomé un poco más de tiempo de lo que uno debería para la investigación y me sumo a las palabras de la Kiara. Creo que es súper importante que a uno le guste el tema porque yo tampoco nunca lo sentí como una lata. Creo que algo que me hubiese gustado que me hubiesen dicho al principio, o sea, no, me lo remitieron, pero luego lo hago como un mea culpa. A veces uno está muy presionado porque quiere encontrar algunos resultados y quiere encontrarlos como luego, para poder escribir, para poder hacer como catarsis de lo que uno encuentra, y a veces necesitas más información, necesitas investigar un poco más. Y mi como apreciación fue que es bueno tomarse un poco más de tiempo, es bueno buscar un poquito más, hasta que uno se sienta satisfecho también con los resultados que uno encuentra, o hasta que uno sienta que la investigación está terminada, porque uno invierte mucho tiempo y es demandante, sí, pero si a uno le gusta el tema y después uno siente que la investigación tuvo una catarsis importante y que está bien escrita y que finalmente uno está satisfecho, yo admití que para mí fue una experiencia muy buena, me gustó mucho. A mí me gusta leer, pero ayudó como a leer en inglés, algo que no hago muy
lo hacía muy habitualmente. Y creo que todo lo que tiene que ver con generar un trabajo crítico al final y tratar de poner en la mesa nuevos temas es súper valioso, así que no importa que su tema sea extraño o que pueda generar un poco de controversia, yo creo que es súper valioso poner nuevos temas en la mesa. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más? Gaspar. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Okay. Yo creo que para mí esta investigación fue un punto de partida, porque a mí siempre me ha llamado la atención el indagar cuál es la relación de la arquitectura con las humanidades. Y en mi caso siempre me pregunté cómo era que uno podía expresar un mensaje o los simbolismos a través de la composición arquitectónica. Y creo que el seminario de investigación es una herramienta que uno puede estudiar los temas que a cada uno le interesa. Y en mi caso yo logré hacer eso y ahora lo veo como, digo que es un punto de partida porque yo no lo voy a restringir al estudio de Juan Martínez Gutiérrez, sino que me gustaría seguir en adelante, quizás ver qué es lo que pasó en los 50 y en los 60, antes de la dictadura militar, ver cómo el modernismo fue siendo en este contexto histórico mundial tan polarizado por la ideología, ver cómo fue influenciado la composición y las tipologías de la época. Muchas gracias, Gaspar. ¿Alguien más? Natalia, ¿sí? Sí, también sumarme a lo que hablaban antes de que por muy extraño o tal vez único que parezca el tema, siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que vas a poder hacer conexión ahí con algún profe y vas a poder sacar adelante tu tema. Y además que también es una oportunidad para ir fijando como la línea hacia qué profesional quiere ser uno. Uno adquiere habilidades, conocimientos y que también en algún momento dado alguien los va a valorar más allá del ámbito académico, de la nota que uno se pueda sacar. También en el mundo profesional puede haber gente que va a encontrar tu trabajo y te va a valorar por esto. En mi caso, a partir del seminario también pude guiar mi práctica y ahora estoy haciéndola en uno de los casos de estudio que hice en mi seminario. Y ahí he visto que todo lo que pude aprender en la investigación me ha servido también para la vía profesional universitaria, para este simulacro si se quiere. Así que creo que también lo pueden ver como una oportunidad de expandir sus horizontes como profesionales y nada de lo que uno aprende y busca y lee en seminario va a quedar, va a ser un desperdicio. Todo lo contrario, en algún momento de nuestras vidas nos va a servir y de a poco uno se va dando cuenta de eso también. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Miguel, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, aparte de reafirmar todo lo que se ha dicho y igual como lo importante de hacer un tema que a uno le guste, yo rescato harto como el proceso de investigación en sí mismo, sobre todo lo que fue hacer personalmente en mi caso, el tema como de la revisión bibliográfica y la investigación en ese ámbito. Yo creo que a veces uno se sorprende, sobre todo cuando uno se acerca desde temas que son un poco más alejados a la arquitectura quizás, la cantidad de información relevante que hay y la cantidad de información relevante que quizás se puede aportar también a la disciplina. En ese sentido, yo creo que la investigación es como una instancia súper interesante y personalmente igual me motivó harto el seminario como para quizá continuar en una línea similar en lo que tiene que ver con teoría e investigación en un futuro. Muchas gracias, Miguel. Camila, no sé si quieres opinar en esta pregunta o paso a la próxima. No escuchas bien, ya. No, te decía si querías comentar algo en relación a esa pregunta. Pero hagamos una cosa, voy a poner la próxima pregunta, a ver si logras escuchar y tenemos tu participación también para quienes nos están viendo. En general, todas las teorías del aprendizaje nos indican que los seres humanos aprendemos cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos. Yo no les voy a preguntar acá, estamos en vivo, ya por el mayor error que ustedes creen que cometieron, pero sí quiero que piensen en ese error y tal vez a partir de ahí
le den una sugerencia a las personas que están comenzando, que van a comenzar a hacer su investigación. Así, si pudiesen decirle una cosa en el mundo, ¿qué es lo que les dirían, por favor? ¿Ya? No sé quién quiere partir. Fernanda, dale. Como consejo a las personas que van a empezar su seminario, creo que algo que me hubiese gustado escuchar cuando empecé fue dense el tiempo para acotar y definir bien los conceptos claves con los que van a tratar, porque muchas veces en el proceso de la investigación uno encuentra tantas cosas, tantos caminos que se pueden tomar que de repente se pierden en cuál era el rumbo el principal. Entonces mi sugerencia es que definan bien los temas, los conceptos y cómo quieren desarrollarlo. Yéndose a lo más pequeño y a lo más acotado posible, porque si es muy grande, de repente es difícil de abordar y se pueden perder en el camino. Muchas gracias, Fernanda. ¿Kiara? Yo voy a decir mi peor error. Mi peor error fue haber dudado en algún momento de lo que era mi investigación, no como cambiarla, sino que yo, como hice artículo, todos mis amigos estaban haciendo seminario como libro, yo me sentía muchas veces muy insegura en que yo sentía que me faltaba información. Porque yo estaba escribiendo 5.000, 6.000 palabras, mientras los están haciendo 20.000 y a mitad de semestre ya tenían las 20.000 palabras y yo decía como que aquí me falta, o sea, y en realidad me eché muchos meses rellenando eso que me faltaba. Para el último mes fue como, esto sobra, y lo boté todo y me quedé con lo inicial y en un mes saqué como el artículo. Entonces, como 2 comentarios al respecto de mi experiencia. Primero, como confíen en lo que su docente ya, para eso están juntos en esto. Y por otra parte, si es que llegan al último mes y tienen que hacer su artículo o su seminario, esfuércense, pero se puede lograr totalmente. Yo lo logré, me costó mucho esfuerzo, pero lo logré. Y me fue bien, así que como que se puede. Pero principalmente confíen en lo que están haciendo. No tengan dudas, pero como ocúpense rápido de ellas y no se asusten. Muchas gracias, Kiara. ¿Quién más? ¿Camila? ¿Ahora sí? ¿Yo? Sí. Pues, sí, ya. Ya, no sé si tiene que ver como con error, pero lo que sí he visto como conversando con compañeros que están en semestres que todavía no hacen seminario, por ejemplo, es como que existe mucho miedo como a no llegar como con un tema listo para hacer el seminario y como que muchas veces se cuestionan como si quieren posponer como tomarse un semestre más porque no tienen tema y yo creo que no, o sea, nadie llega con un tema claro, eso se va formando como a lo largo del semestre. De hecho, ahora hay como un semestre solo para formular el problema y en el fondo yo creo que a estas alturas todos tienen como sus intereses claros, como cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son las cosas que no le gustan y como echar mano a eso y a la hora que uno llega como a conversar con un profesor, con el profesor guía, por ejemplo, ahí van saliendo muchas cosas que uno no tenía en mente quizás o no esperaba, pero que sí van dentro de como los intereses que uno tiene. Entonces, yo creo que, insisto, nadie llega con el tema claro y eso va saliendo como en el camino. Entonces, como no tenerle miedo como a eso y no como posponer seminario porque no tengo tema, porque, no sé, conversando salen muchas cosas que uno no, como solo no sería capaz como de poder formular, creo yo. No sé. Muchas gracias, Camila. ¿Alguien más? Gaspar, sí. Sí. Yo creo que un error en mi caso fue al principio no manejar bien los tiempos.
Como que en mi caso le destiné demasiado tiempo al marco teórico y a los conceptos y tuve que hacer el análisis como en 2 meses. Entonces, quizás tener desde un principio una idea clara de cuánto te va a demorar en escribir es muy necesario ordenar los tiempos. Y otra cosa, toda la información que uno va generando, ir haciendo diagramas, porque cuando uno tiene que escribir como en modalidad libro, es muy difícil, uno se empieza a perder. Entonces, cuando uno diagrama la idea, es mucho más fácil escribir, redactar y que tenga continuidad. O sea, son cosas que uno se da cuenta cuando está a mediados, pero es fundamental. O sea, Así es. Muchas gracias, Gaspar. Miguel, Natalia, no sé si quieren aventurarse con alguna sugerencia. No, la verdad yo comparto harto las que se han dicho, sobre todo lo de los tiempos. Creo que organizarse es como súper importante. El semestre, aunque harto tiempo, cuando uno está haciendo las cosas, como que se pasa a veces más rápido de lo que uno esperaba. Y quizá algo que habría recomendado a mí mismo durante el seminario, sobre todo durante las etapas posteriores, es tener igual como cuidado en no como tener como visión de túnel como con un tema particular o con un aspecto particular de lo que uno está viendo, porque igual de repente uno se puede como perder elementos que están ahí en lo que uno ha trabajado y quizá como que pueden quedar en un segundo plano cuando quizá eran súper importantes. Entonces, como mantener como esa visión general del trabajo que se está haciendo. Muchas gracias, Miguel. Natalia. Parece que está congelada la imagen. Sí. Bueno, nada. Bien, quiero volver a felicitarlos una vez más, que agradecerles la participación. Creo que esta instancia es súper valiosa, considerando, por supuesto, lo que viene para esas nuevas generaciones. Y a ustedes nada, solo decir que esperamos grandes cosas de ustedes. Ya han demostrado con su trabajo y con sus logros de lo que son capaces. Y acuérdense siempre que si algo caracteriza a los egresados de nuestra universidad, y eso lo dicen los empleadores afuera en el mundo real, es la capacidad de ver los problemas, de formularlos, de investigarlos. Y ustedes acá creo que han contribuido con su granito de arena a esa visión. Así que los felicito nuevamente. Bueno, ya quienes nos están viendo, nada, dejarlos invitados para la próxima semana, próximo martes en el mismo horario, para la segunda parte de este segundo webinar de seminarios de investigación en arquitectura. Que estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Sí, muchas gracias por la Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.